Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermanos músicos, por el servicio que le han prestado al Señor. Amén. ¿Cuántos venimos contentos, hermanos? ¿Cuántos llegamos enojados? Alguien que haya llegado enojado, pero ya el Señor ya nos contentó. Amén. Porque ¿cuántos aquí todavía nos enojamos? Como que nadie. No sé si llegué a Centro Familiar Cristiano o llegué al cielo, donde ya no cometemos errores, ¿verdad? Gloria a Dios, amén. Voy a pedirle, hermano, que abra la palabra de Dios en el Evangelio según Juan. Vamos a estar en el capítulo 14 leyendo los primeros 5 versículos. Amén. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 5. Y cuando usted lo tiene, me indica con un amén. Gloria a Jesús. Evangelio de Juan capítulo 14, versículos del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué dice? Vosotros también estéis. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Lléveme en su oración. Padre, es en el nombre de Jesús que estamos delante de su presencia, Señor. Agradecido, Señor, por su grande y bendita misericordia, Señor. Dios Todopoderoso, en esta hora nos ponemos en sus manos, Señor, rogando que sea usted, mi Dios, el que tome control, Padre, de este mensaje. Que sea usted, Señor, fortaleciendo a su pueblo, Padre, para que escuchemos esta palabra que viene de parte suya y que juntos seamos edificados, que esta palabra penetre en nuestro corazón, Señor, que sea, Dios mío, penetrando hasta nuestra voluntad para que la lleve, Padre, en obediencia hacia usted, mi Dios. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre, y en sus manos nos quedamos, glorioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Jesús. ¿Puede tomar asiento, hermano? En esta hermosa noche, hermanos, el Señor nos quiere hablar acerca de ¿cuánto sabemos a dónde fue nuestro Señor Jesús? Porque todo el entorno del Evangelio gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un momento, hermanos, en que ya en este capítulo 14 es ya la última semana de que nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra. Ya había estado aproximadamente por 3 años y medio. Aquí en la tierra había estado ministrando, había estado haciendo milagros, había estado haciendo prodigios, liberando a los endemoniados. Y en el capítulo 13 usted se va a dar cuenta cuando ya él está hablando en la cena que tuvo con sus discípulos, le lavó los pies a los discípulos, y es ahí, hermano, donde él habla del que lo iba a entregar, que era Judas el Iscariote. Él habla también, hermano, de que tenía que irse de este lugar.
También habla de la negación del apóstol Pedro, de que lo iba a negar 3 veces. Ya aquí él ya estaba preparándose para lo que era la crucifixión. Y antes de ser llevado a ese momento, hermanos, hay una pregunta en el capítulo 13, versículo 36. Si usted va conmigo, el apóstol Pedro le hace una pregunta. Le dijo, el 36 dice, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me podés seguir ahora, mas me seguirás después. Mas me seguirás después. Y el apóstol Pedro, hermanos, se siente un poco afligido, porque nuestro Señor Jesucristo, Él está hablando. Si usted va al 31, Él dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. El 33 dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Les estaba diciendo a sus discípulos: yo ya me voy a ir. A donde yo voy, ahorita no los puedo llevar. Y mire qué interesante, porque los discípulos, el Señor los había llamado. Y ellos, cuando el Señor los llamó, ellos, hermanos, se despojaron de sus labores, dejaron la profesión que tenían y siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Anduvieron con Él por todos estos 3 años aproximadamente, haciendo milagros, prodigios, proezas en medio del ministerio aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pedro y los discípulos, hermanos, también se habían dado cuenta que en medio del ministerio de nuestro Señor Jesús también se habían creado enemigos. Los saduceos, los jebuseos, los fariseos y todos los feos, dijo un predicador, ¿no? Se habían creado enemigos. Entonces Pedro dice: pero Señor, ¿a dónde vas? ¿Qué vamos a hacer sin ti? Ahora, ¿a dónde vamos a ir nosotros? Si el que nos dirige eres tú. Cuando los fariseos se levantan, tú eres el que los enfrenta, tú eres quien los confronta. ¿A dónde vas? Tú nos llamaste, tú nos dijiste que ibas a estar con nosotros y ahora tú nos dices que te vas a ir. Los discípulos estaban preocupados. Y entonces nuestro Señor Jesucristo entra en el capítulo 14 y le dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Me llama la atención la traducción del lenguaje actual. Dice: poco después Jesús les dijo a sus discípulos: no se preocupen. Le puede decir al que está a su lado: no te preocupes. No te preocupes. Le dijo a sus discípulos: no se preocupen. Confían en Dios, confíen también en mí. Confíen en Dios, confíen también en mí. Yo me voy a ir, pero no se preocupen. Yo no los voy a dejar solos. Ya Dios, nuestro Señor Jesús, ya les había dicho que les iba a enviar al Consolador. Pero en su humanidad, el apóstol Pedro, los discípulos estaban preocupados. Y decían: ¿y ahora qué vamos a hacer? Él se va a ir. ¿Y ahora nosotros qué hacemos? Pero nuestro Señor Jesús les dice: no se preocupen. Confíen en Dios, confíen en mí. Mire qué interesante, porque Jesús les dice en el versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo
yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire qué interesante. Porque los discípulos estaban preocupados, y con toda razón, hermano, porque ellos habían dejado todo. Habían dejado, hermano, hasta sus familias por seguir a Jesús. Habían dejado su profesión por seguir a Jesús. Hermano, habían dejado todo por seguir a Jesús. Ahora dice, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Alguna vez usted se ha sentido de esa manera? Como diciendo, yo he servido al Señor, ¿será que vale la pena? ¿Será que va a valer la pena haber estado todos estos años en el templo del Señor? ¿Será que va a valer la pena haber servido al Señor? ¿Será que va a valer la pena haber estado sirviendo, esforzándome, llegando cansado al templo, a las actividades del Señor? ¿Será que va a valer la pena? Los discípulos estaban de esta manera, sabiendo también que tenían varios enemigos que se habían creado. Pero es ahí donde Jesús les dice, a donde yo voy, no podéis ir ahora. ¿A dónde iba a ir Jesús, hermanos? Esto fue en la última semana de su ministerio, antes de ser crucificado. ¿A dónde iba a ir Jesús? ¿A dónde se iba a ir él? Lo acabamos de leer en el versículo 2, le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire, vaya conmigo a Lucas capítulo 24, versículo 50. Lucas capítulo 24, versículo 50. ¿A dónde, hermanos, se iba a ir nuestro Señor Jesucristo? Tenía que acontecer todavía todo el proceso de la crucifixión. Pero después, hermano, de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, después de que estuvo 3 días en el corazón de la tierra, resucitó y estuvo 40 días todavía aquí en la tierra. Mire lo que sucedió después. En el versículo 50 dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando su mano los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, así como nosotros, ¿verdad? Y estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Después, hermano, cuando sucede esto, nuestro Señor Jesucristo entra a lo que es el proceso de la crucifixión, hermano. Fue crucificado, y es un tema muy grande lo que es la crucifixión. Se va al corazón de la tierra a arrebatarle las llaves del imperio de la muerte a Satanás, y después al tercer día resucita. Después de resucitar, está 40 días con sus discípulos. Pero después de los 40 días, el Señor sabía que tenía que ir al cielo a preparar lugar para sus discípulos. Mire qué interesante es esto, hermano, porque cuando usted y yo empezamos a ver la vida de los discípulos, el Señor los estaba llevando a una dimensión más alta, a una dimensión de pensar, hermano, de una manera diferente. Ya no de una manera terrenal, sino que les dice: ok, todo lo que yo hice, ustedes lo van a poder hacer, y aún cosas mejores o cosas mayores ustedes la van a hacer. Pero aquí les está diciendo: a donde yo voy, vosotros también iréis. Mire qué interesante. Yo no sé si usted me está siguiendo, pero nuestro Señor Jesús le dice a sus discípulos: a donde yo voy,
vosotros también iréis. No sé si me entendió. A donde nuestro Señor Jesucristo va, todo aquel creyente irá allá a estar con Él en la patria celestial. Y esto es lo interesante, hermano, porque cuando nuestro Señor Jesús le dice en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 4, les hace esa expresión y le dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. O sea, les dijo: ustedes ya saben a dónde yo voy, pero también ya saben el camino. Y miren lo interesante de esto, hermano, porque nuestro Señor Jesucristo, ya vimos que Él ascendió al cielo, se fue al cielo. Y cuando usted y yo vemos el versículo 3, dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Os iré a preparar lugar para vosotros. Mire, cuando usted ve el versículo 2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo voy a irles a preparar lugar. La palabra morada, hermano, viene del griego mone o monai, que quiere decir lugar espacioso o lugar lujoso, pero también quiere decir lugar de descanso, lugar de reposo. Lo que son las moradas celestiales. Mire qué interesante es esto, porque Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: yo ya cumplí mi propósito, yo ya cumplí mi tarea, voy a ser crucificado y voy a ir al tercer cielo. Pero ahora ustedes se van a quedar aquí en la tierra y tienen un propósito que cumplir. Tienen que expandirse, llevarán el evangelio a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero después de que haya pasado todo lo que Dios va a hacer con ustedes, allá los espero. Yo voy a venir por ustedes. Ustedes conocen a dónde voy, ustedes conocen el camino. O sea, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Tú conoces el camino de que vamos a la patria celestial. Nuestro Señor Jesús le dice: sí, Dios tiene grandes propósitos con ustedes, pero a donde yo voy, a ese lugar de descanso, a ese lugar de reposo, allá voy a estar yo. Allá voy a estar. Mire qué interesante, hermano, porque nace una pregunta: ¿qué significa el evangelio para nosotros? ¿Qué significa el evangelio? Los discípulos estaban medio amedrentados, medio asustados. Y ahora nos preguntamos: ¿qué significa el evangelio para nosotros? Le pudiéramos preguntar a los discípulos qué significaba el evangelio para ellos. Pero traemos la pregunta a nuestra vida: ¿qué significa el evangelio para nosotros? Mire, para algunos es dejar los vicios. Para otros es vivir tranquilo. Para otros, hermanos, es solo una manera buena de vivir. Algunos vienen al templo, no quieren compromisos con Dios. Se la llevan relax, porque el evangelio significa eso para ellos. Pero ¿sabe qué le está diciendo Jesús a sus discípulos? Todos estos 3 años y medio que anduvieron conmigo y el tiempo que ustedes se queden no va a ser en vano, porque allá donde está nuestro Padre Celestial, allá yo voy a venir por ustedes y los voy a llevar allá conmigo. O sea, hermano, el evangelio, claro que sí, Dios cuando entra en el corazón del ser humano nos va a transformar nuestro interior como también nuestro exterior. Nos va a sacar de los vicios, nos va a sacar de, como dice la palabra de Dios, del lodo cenagoso, va a transformar nuestras vidas. Pero no, ese no es el premio grande. El premio grande es que un día vamos a estar en ese lugar de reposo, en ese lugar de descanso, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más, hermano, tristeza, no habrá más agonía. Mire qué interesante.
Nuestro Señor Jesús le da esa promesa a sus discípulos, pero les dice: vosotros sabéis a dónde voy y vosotros sabéis el camino. Mire qué interesante, porque una cosa es saber y otra cosa es caminar por allí. Porque le dice: vosotros sabéis el camino. ¿Y cuál es el camino, hermanos? ¿Sabe una cosa? El proverbista dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Pero se acaba de ser cuando acaba el camino, es muerte. Dios siempre les dejó un camino a su pueblo. Vaya a Deuteronomio capítulo 5, versículo 31. Dios siempre dejó el camino marcado. En el Edén Dios le dijo a Adán las instrucciones, le dejó mostrado el camino, pero aquí le dice el camino a su pueblo Israel. Mire, vaya al versículo 31 del capítulo 5. Dice: y tú quédate aquí conmigo, le dice a Moisés, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. 32. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. ¿Qué dice ahí? Andad todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Para qué? Para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Dios siempre le ha dejado el camino a su pueblo. Dios siempre le ha marcado el camino, y el camino siempre ha sido la obediencia. La obediencia a sus mandamientos. Por eso, hermano, el Señor le dice, el proverbista, dice: hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es muerte. El Señor también dijo, hermano: ancha es la puerta. ¿Sí? Ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, por ese camino. Pero estrecha la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos las que lo encuentran. Mire, el Señor ha dejado un solo camino. Un solo camino. Y ese es, hermano, vaya conmigo a Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4. ¿Cuál es ese camino que el Señor ha dejado? En el Antiguo Testamento, en la ley, les dijo: guarden mis mandamientos, caminen, vivan en él, vivan en este camino, para que viváis. Pero ahora, hermanos, Hechos capítulo 4 versículo 12, miren lo que le dice, donde estaba Pablo y Bernabé dándoles este discurso. Le dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay dos caminos, hermanos. No hay tres caminos. No hay, hermano, movimiento ecuménico. Todas las religiones no llevan a Dios. No, hermanos, hay un solo camino, y ese se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida eterna. Él es el único, hermano, que se despojó de toda, hermano, de estar en su divinidad para poder ejercer el sacrificio como humano. No que dejó de ser divino, sino que se humanizó para poder ejecutar el sacrificio. Mire qué interesante es esto, hermano. Hay un solo camino.
Y Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: ustedes saben el camino. ¿Cuántos sabemos el camino, hermano? ¿Cuántos caminamos por él? Porque ancha es la puerta, ¿sí? Pero angosto, dice, es el camino que conduce a la vida eterna. Angosto es el camino. Por eso, hermano, mire, el escritor de Hebreos, vaya al capítulo 10 de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El 22. Acerquémonos con corazón hipócrita. A Dios no lo podemos engañar. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y mira el 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? ¿Sabe cuál es nuestra esperanza? Donde estamos hablando, que donde Él está, un día nosotros estaremos con Él. Es una esperanza viva, hermanos. Y aunque se burlen de nosotros, aunque nos digan que estamos locos, aunque digan, hermanos, que nos han lavado el cerebro, a mí no solo me lavaron el cerebro, me lavaron completamente con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Mire qué interesante es esto, hermanos. Pero el camino, le dice Jesús a sus discípulos, ustedes ya lo conocen. El salmista le dice a los jóvenes, hermanos, ¿cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme a la palabra de Dios. Por eso, hermano, mire, el proverbista también dijo: entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino cuando te sometas a él. Proverbios capítulo 2, 8 y 9. Mire qué interesante es esto, hermanos. Nuestro Señor Jesús les dice a sus discípulos: ustedes sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hay un solo camino, hermanos, y es nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo camino. No salva María, no salva Mahoma, no salva Buda, no salva José Smith, no salva Charles Russell, no salva ningún otro fundador. El único que derramó su sangre en la cruz del Calvario se llama Jesús de Nazaret. Él es el único, hermanos. Él es el camino. Por eso Él mismo dijo, hermano, en medio de esos 7 yo soy que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, ni el Papa puede ir a la presencia de Dios si no es a través de Jesucristo. Nadie puede ir al Padre, dijo Él, si no es por mí. Hermano, por eso es interesante que usted y yo no nos olvidemos de esto. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ahora bien, ¿a dónde fue nuestro Señor Jesucristo? Déjeme leerle el versículo 3 del capítulo 14 de Juan. En la traducción del lenguaje actual dice: después de esto volveré para llevarlos conmigo
así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Mire, hermano, qué interesante. ¿A dónde está nuestro Señor Jesucristo ahorita? Allá vimos que ascendió al cielo. Mire, vaya a Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 20. Hablando Pablo del poder que operó en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, les dice en el 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole, ¿dónde dice? A su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, qué hermoso es esto. Nuestro Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré solos. ¿Sí? Él enviará, dice, mi Padre os enviará el Consolador. Y Tomás le dijo, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Pero ellos sí sabían, solo que, hermano, no lo alcanzaban a ver. Vaya a Hebreos capítulo 8, versículo 1. Hebreos capítulo 8, versículo 1. ¿A dónde está nuestro Señor Jesucristo ahorita, hermanos? Mire qué interesante es esto. Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿A dónde está nuestro Señor Jesucristo? A la diestra del trono de Dios. Mire qué interesante. Vaya allí mismo al capítulo 9, versículo 24, 23 y 24. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora, ¿por quién? Por nosotros ante Dios. Él vino a hacer el sacrificio, hermanos. Él vino a hacer el sacrificio. Nació, hermano. Él dice en Hebreo que él tomó cuerpo. El Padre le hizo cuerpo. Se encarnó. Porque no fue de simiente humana, sino que fue de simiente espiritual. Porque si no, no podía, hermano, participar en el sacrificio. Él no podía participar en el sacrificio si hubiese heredado el pecado original. Por eso, hermano, él tuvo que ser engendrado por el Espíritu Santo para ser santo, perfecto, para poder participar del sacrificio. Y dice que después de haber hecho eso, entró, hermano, al reino celestial por nosotros. Ahora, hermano, cuando usted y yo hablamos con Dios, ya, porque ahora usted y yo ya no hacemos sacrificios. Ya no entregamos un cordero, una paloma, ya no entregamos un animal para poder hablar con Dios. Ahora es en el nombre de Jesús. El sumo sacerdote, hermano, entró, hermano, cuando él hizo el sacrificio, el velo se rompió y ahora usted y yo podemos hablar con Dios. Estando allá en el reino de los cielos, hermanos, él le dice a sus discípulos, a donde yo voy, vosotros también estaréis. Por eso es importante que usted y yo notemos a dónde está nuestro Señor Jesús ahorita. Vaya a Apocalipsis capítulo 4. No vamos a hablar de los 21 juicios. Apocalipsis capítulo 4. Cuando ya empieza lo que es la adoración celestial, hermanos, en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículos 2 y 3. Mire lo que dice el apóstol Juan.
Y al instante yo estaba en el espíritu, dice, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí está el trono de Dios, hermanos, en el tercer cielo, el trono del Padre. Pero ahora vaya al capítulo 5, en el versículo 5, cuando dice que vio aquel rollo y que no había nadie digno de poder abrir los sellos. En el versículo 5 dice: y uno de los ancianos me dijo, porque se había entristecido, le dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie, ¿qué dice? Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, del Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú, le dice, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Y dice el versículo 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Hermano, mire, es motivo de alegría, de gozo, porque en nuestro Señor Jesús, los discípulos estaban como con miedo, pero nuestro Señor Jesús les estaba diciendo: tranquilos, tranquilos, va a haber una etapa, va a haber un lapso de tiempo. Van a tener que llevar este evangelio, van a tener que predicar este evangelio, pero tranquilos, yo me voy, pero no crean que yo me voy a ir solo a sentar allá, a no hacer nada. Les voy a ir a preparar lugar. Ya las moradas ya existen, porque dice: muchas moradas hay en la casa de mi Padre, pero allá les voy a ir a hacer lugar, porque por esto le voy a ir a decir al Padre: yo vine a morir por esto, la sangre yo la derramé por todo este pueblo que ahora me tiene en su corazón. Y le dice a sus discípulos: donde yo estoy, vosotros también estaréis. Mire qué interesante es esto, hermano. Por eso, cuando usted y yo entendemos dónde está nuestro Señor Jesús, y cuando usted mira, hermano, en Apocalipsis, lo que el cielo nos muestra, allá no habrá más llanto, no habrá más dolor. Dice que los 24 ancianos, hermanos, los ángeles, eran millones de millones de millones. ¿Y qué estaban haciendo? Adorando y adorando y diciendo: santo, 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 santo es Jehová de los ejércitos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque allá solo hay paz, hay alegría. Allá está el Padre y allá estaremos usted y yo. Yo no sé si usted se alegra, hermano, pero esta es una promesa que le da nuestro Señor Jesús a sus discípulos.
Les dice, ustedes son los encargados de llevar mi palabra, pero ustedes tienen su parte. Ustedes tienen su parte. Vaya conmigo a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Ahora viene la respuesta y dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, si hay algo que usted y yo no se nos debe perder de vista, es que Jesucristo viene. Así como fue llevado al cielo, así va a venir otra vez por su iglesia. Y la palabra de Dios dice, hermano, que seremos arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que quedemos seremos transformados. Por eso el apóstol Pablo dijo, hermano, él viene por una iglesia pura y santa, sin manchas y sin arrugas. Pero de que viene, viene. Es algo que no tenemos que perder de vista, hermano. ¿Sabe por qué? Porque problemas van a haber. Tiempos de tristeza van a haber, tiempos de llorar van a haber, tiempos, hermanos, escasos van a haber, tiempos de enfermedad van a haber, tiempos emocionalmente que usted va a estar hasta abajo, van a haber muchas veces. Pero que no nos olvidemos lo que las palabras que le dijo Jesús a sus discípulos: no se preocupen, yo me voy, pero voy a venir por ustedes, y donde yo estoy, vosotros también estaréis. Donde yo estoy, vosotros también estaréis. Hermanos, es una promesa grande. De las miles de promesas que la palabra de Dios nos deja, esta es una promesa grande. Porque ¿sabe qué? Quizás en la tierra, hermano, no hemos sido reconocidos mundialmente. Quizás en la tierra, hermano, hemos sufrido. Quizás en la tierra, hermano, quizás nos la hemos pasado sufriendo en la vida. Pero en aquel día, hermanos, cuando Él venga, Él dice que enjugará toda lágrima. Y Él, hermano, llenará de regocijo aquella tristeza, la convertirá en gozo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. En Él no existe odio, en Él no existe envidia, en Él, hermano, no existe nada de lo malo. Por eso el día que Él venga, hermano, nos va a llevar y estaremos con Él allá en el tribunal de Cristo, en la boda del Cordero, en la gran cena, esa mesa que Él ya tiene preparada para que usted y yo estemos y tomemos la gran cena con Él. Yo no sé si usted se alegra, hermano, pero mire, esta es una promesa que no nos tenemos que olvidar. Cuando usted sienta desmayar, cuando usted sienta que ya no puede, cuando sienta que todo le fallaron, cuando sienta que quizás usted dice ya nadie me quiere, ya no les importa a nadie, acuérdese, nadie de los que está aquí, ni el pastor ni los líderes, nadie ha muerto en la cruz del Calvario. El único que murió fue Jesús de Nazaret. Él es nuestro Dios y a Él le pertenecemos. Vaya a Efesios capítulo 3. Y si puede marcar estas palabras, marquémoslas. El apóstol Pablo es Filipenses, perdón. Filipenses capítulo 3. Sí, versículos, hermano, del 17 en adelante. Mire lo que dice. Se lo voy a leer en la Reina Valera 60 primero y después se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: hermanos,
Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mira el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en Estados Unidos, está en Europa. Mas nuestra ciudadanía, hermanos, no está en ningún lugar geográfico del mapa terrenal. Si usted lo busca, no lo va a encontrar. Dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Déjeme leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice. Dice, amados hermanos, dice el apóstol Pablo, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. El 18, pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que podrá todas las cosas bajo su dominio. Hay muchos hermanos que dice que solo piensan en el Dios de sus propios apetitos y solo piensan en esta vida terrenal. ¿Será que hay muchos en el evangelio de esos? Hay bastantes. Hay bastantes hermanos que han perdido el enfoque, que hemos perdido el enfoque. Hermano, el enfoque no solamente, el evangelio no solamente significa de que ahora nos vestimos mejor, ahora nos peinamos mejor, los que todavía podemos, o ahora hermanos ya somos diferentes. No, hermano, no solamente es eso. El evangelio, hermano, es la meta de todo. Debería de ser el propósito y meta de todo cristiano, de todo creyente. Vivir para el Señor. Vivir para Dios. Porque, hermano, todo lo que está aquí en la tierra, todo será consumido. Todo será consumido. Y el Señor, vaya conmigo ahora a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. El versículo 5 le dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cuánto conocemos a nuestro Padre Celestial? Esto fue antes de ser crucificado, hermanos. Y el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, ¿cuánto tiempo? Felipe después le pregunta y le dice, ¿cómo conoceremos al Padre? Y le dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me habéis conocido? El que me conoce a mí, conoce al Padre, le dijo.
Por eso es interesante ver, hermano, esta promesa que Él les da a sus discípulos. Pero ¿sabe qué? Nuestro Señor Jesús sabía que iban a tener problemas. Sabía que iban a tener aflicciones. Sabía, hermano, que les iba a costar. Por eso también les deja una promesa más. Vaya al versículo 27. Mire, vamos a leer desde el 25. Y aquí dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en el 27 dice: la paz os dejo. ¿Y qué dice? Mire, note que dice mi paz. No la paz del mundo. Dígale al que está a su lado: la paz de Jesús. La paz de Jesús. Él le dice: mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y le vuelve a repetirle esas palabras que estaban en el versículo 1. Le dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vaya al 28. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Mire, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, tenemos promesas celestiales. El evangelio, hermano, no es solamente venir con saco y corbata, venir bien vestido, cambiar de vocabulario, decir ahora Dios te bendiga. Hermanos, estar en todos los servicios. El evangelio es vivir pensando, hermano, en que un día nuestro Señor Jesucristo, así como ascendió al cielo, así vendrá otra vez y nos encontraremos con Él en las nubes. Y de allí, hermano, nos iremos, hermanos, a la patria celestial. Y aquí en la tierra se van a quedar aquellos que no quisieron obedecer, aquellos que no escucharon al evangelio. La semana número 70, los 21 juicios, hermanos, serán ejecutados aquí en la tierra, mientras usted y yo estaremos en la boda del Cordero, alabándole, glorificándole, dándole honra, dándole gloria, porque Él es digno de todo ello. Póngase de pie. ¿Sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino.